Hola, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a tejer ahora en esta ocasión este bucket hat de vaquita. Puedes hacerlo con diferentes combinaciones. Lo importante de este diseño es que me di la tarea de hacerlo de forma que por el lado del revés no se vea ninguna continuidad de los hilos, no se ven hilos por fuera, sino que se ve como si fuera el mismo estampado de afuera. Lo tienes igual en la parte de adentro. Es muy importante eso, así evitamos que se ganche, ya sea en algún prendedor que traigamos en nuestro cabello o lo que sea, y se ve un trabajo más limpio. Puedes hacerlo en diferentes tallas y yo te voy a decir cómo hacerlo para que te queden las manchitas igual que en este que tengo por aquí. Este bucket hat fue el primero que hice, quedó para medida de bebé de 6 meses, 1 año, y lo hice con el mismo patrón de puntos que este otro. Lo único diferente entre uno y el otro es que este se hace con un hilo más delgado y con un ganchillo más delgado, y este lo hice con un hilo común y corriente, que es un estambre de grosor medio, aproximadamente de 3 milímetros de grosor, y lo hice con un ganchillo del 4,5. Ahorita te voy a decir los materiales que vamos a ocupar. Voy a utilizar para tejer todo el gorro, tanto las orejitas, el bucket hat y los cuernitos, con un ganchillo del 4,5, tijeritas, aguja lanera, uno o varios marcadores. Pueden ser estos marcadores que son especiales, o puedes utilizar también seguritos de metal, de esos que son así como para abrocharte la blusa, así cuando se te cae un botón, de ese tipo de seguritos. O puedes utilizar incluso unos pasadores o incaíbles de los que son para el cabello, una cinta de medir. Voy a utilizar en este, va a ser de 2 colores, va a ser color rosa y color beige. Así como este va a predominar el color beige, y en lugar de este que tengo por aquí, que es aqua, le voy a poner este tono que es rosa. Este tono se llama beige en la marca de Pachoncito, y este tono se llama rosa en la marca de Pachoncito también. Ya nada más necesitaría, aparte para los cuernitos, algún color que sea, ya sea negro, café o beige, que serían estos cuernitos. O lo puedes hacer igual que este, que es el tono de las manchas. Puede ser también con el tono rosa, y así nada más necesitarás 2 colores diferentes. Bueno, vamos a empezar. Como te decía, te voy a ir diciendo paso a paso cuáles son todos los puntos que vamos a ir necesitando y cada cuánto se van a ir cambiando de color para que te quede el print, el estampado, te quede igualito que el mío. Vamos a empezar con el color que va a predominar, que es el color beige. Vamos a hacer un anillo mágico. Si no sabes hacer un anillo mágico de cadenas, puedes ir aquí mismo en mi canal. Hay un video que se llama anillo mágico o de cadenas, y donde te explico a hacerlo paso a paso. Te lo voy a dejar enlazado también en el área de abajo del video, y aquí en la parte de arriba también lo voy a dejar. Yo voy a empezar con el anillo mágico y voy a estar trabajando puntos altos en la mayoría del gorro. Solamente al final haré algún punto diferente para cerrar, pero todo lo demás va a ser puntos altos. Después de hacer el anillo mágico, vamos a hacer 3 cadenas al aire y vamos a hacer 13 puntos altos. Ya que tenemos los 13 puntos altos, vamos a apretar aquí el anillo mágico para poder cerrar. Y encima del primer punto alto que hicimos, no vamos a hacerlo encima de las cadenitas, sino del primer punto alto, vamos a cerrar con un punto deslizado. Para empezar la segunda vuelta voy a hacer 3 cadenas al aire, y esta vez ya no voy a contar, perdón, ahora sí voy a considerar estas cadenitas como si fueran un punto alto, y aquí mismo en el mismo espacio donde están esas cadenitas voy a hacer un punto alto, y en cada uno de los espacios que restan voy a hacer 2 puntos altos en cada uno, en cada espacio.
Aquí voy terminando en el último espacio, hice 2 igual que en todos los demás, y voy a cerrar aquí en el primer punto alto, o las cadenitas más bien. Voy a cerrar con punto deslizado. Todas las vueltas las voy a estar cerrando con punto deslizado y después voy a construir 2 o 3 cadenitas hacia arriba, depende de lo que a ti te guste más. Yo construyo 2 o 3 cadenitas, por lo regular son 3 para tener más espacio al cerrar con el punto deslizado. Entonces en la siguiente vuelta voy a seguir aumentando, voy a hacer 3 cadenitas al aire. Aquí en este mismo espacio voy a construir un punto alto. Luego voy a hacer un punto alto en el siguiente espacio, solito, y en el siguiente voy a hacer un aumento, o sea, voy a hacer 2 en ese siguiente espacio. Y así me voy a ir, un punto alto, 2 puntos altos, luego un punto alto, luego 2 y así hasta terminar la vuelta. Aquí llegamos al final de la vuelta número 3. Hasta esta vuelta no habíamos utilizado todavía el color que vamos a utilizar para las manchitas. Vamos a hacer 3 cadenitas hacia arriba. Y esta vuelta se va a tratar de hacer 2 puntos altos, un punto alto, un punto alto, 2 puntos altos, un punto alto, un punto alto. Siguiendo esa secuencia de aumentos, vamos a ir cambiando también el color. Vamos a hacer aquí 43 puntos altos en el color beige, siguiendo la secuencia de los aumentos, y enseguida vamos a cambiar de color después de hacer esos 43 puntos. Aquí estoy en el punto alto número 42 y sigue un punto alto. Este número 43 lo voy a hacer a la mitad para traer el color que va a ser el de las manchitas, que en mi caso va a ser el color rosa, y aquí voy a cerrar con ese color. Lo voy a jalar y voy a atravesar los hilitos que estaban aquí pendientes, y voy a hacer 4 puntos altos en color rosa siguiendo la secuencia. Aquí tenía 2, 1, siguió 1. Y como te darás cuenta, yo traigo estos hilitos, tanto el que dejé en pausa, que es el beige, como la parte que sobra del rosita, lo tengo aquí abajo para que se vayan tejiendo aquí en la parte de abajo de los puntos. Voy a hacer 2 rosas en un solo punto, 2 puntos altos en un solo punto. Uno, 2, 1. Entonces aquí ya tengo 4 puntos altos en color rosa, sin olvidarme de la secuencia que vengo siguiendo de esta vuelta. Y también tomando los hilitos aquí en esta parte. Si tú quieres puedes dejarlos por fuera, pero ¿qué va a pasar? Que al final por la parte de adentro se va a ver todos los hilos donde fuiste cruzándolo, y se va a ver aquí todos los hilitos aquí atravesando y así todos sueltos. Mejor tómalos así en la parte de abajo, no tiene ningún grado de dificultad hacerlo, no te va a quitar más tiempo ni nada. Y vamos a seguir, vamos a cambiar el hilo, ya terminé aquí los 4, vamos a traer el hilo beige y vamos a hacer lo que nos quede de puntos aquí, los vamos a hacer con color beige. Aquí sigue un aumento. Un aumento es donde hacemos 2 en un solo punto, 2 puntos altos en un solo orificio, en un solo espacio, y sigue un punto alto solito y otro punto alto solito. Ok, ahí así terminamos la vuelta número 4.
con el color beige. Vamos a hacer aquí en donde están las cadenitas, vamos a hacer el punto deslizado para cerrar esta vuelta. Voy a construir tres cadenitas hacia arriba y aquí traigo el rosa, ¿no? En la siguiente vuelta vamos a seguir la misma serie de 2, 1, 1, 2, 1, 1 y así los aumentos en todos, pero vamos a ir haciendo cambio de color. Primero vamos a hacer aquí otro punto alto en este mismo y vamos a traer el rosa aquí así. Lo vamos a acomodar ahí para irlo escondiendo. Vamos a hacer 17. Vamos a hacer 2, 1, 1, 2, ok. Puedes contar o no contar las primeras cadenitas como punto alto. Yo lo que hice es hacer las cadenitas y hacer 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, cuando ya llegué a los 17 voy a cambiar de color y voy a hacer 8 puntos altos en color de las manchitas en color rosa. Aquí están 8 puntos altos rosa. Ahora voy a cambiar al color beige. Cuando yo hago el cambio de color no necesito hacerlo de construir el punto a la mitad y luego cambiarlo. Luego termino el punto alto este rosa y cambio, ok. Como son manchitas no necesitamos que tenga así mucha uniformidad, pero sí ir cuidando siempre, llevar el hilo aquí abajo y para que no se vea por la parte de atrás, de abajo. Y aquí vamos a construir 4 en color beige, que son, aquí termina, que son estos dos que son solos y dos en un solo punto. Ahora vamos a construir 2 puntos altos en color rosa, dos en color, perdón, 23 en color beige, aquí fueron 23 en color beige y después voy a hacer lo que queda en color rosa, lo que nos queda hasta acá, hasta llegar a esta parte. Aquí fueron al final 15 puntos altos en color manchita, en color rosa. Y como verás aquí va agarrando parte de la manchita que ya construimos, se va a ir esparciendo así desde acá, desde la parte de arriba. Aquí vamos a cerrar esta vuelta en las cadenitas que construimos al principio
y lo vamos a cerrar, vamos a jalar el hilo color clarito y lo vamos a cerrar con un punto deslizado. ¿Por qué lo vamos a cerrar con el clarito? Porque en la siguiente vuelta, que es la número 6, vas a montar 3 cadenas hacia arriba y vamos a empezar con el color beige. Y a partir de esta vuelta va a ser más sencillo porque ya no vamos a estar haciendo el patrón de 2, 1, 1, 2, ni estar haciendo aumentos ni nada. Vamos a ir haciendo un punto en cada uno de los puntos que tenemos abajo. No vamos a hacer aumentos. En otras palabras, no vamos a hacer aumentos. Cerramos esta vuelta que fue la número 12. Vamos a hacer la 13. Y esta vuelta va a ser un poquito diferente. Hay que poner atención, ya que vamos a hacer un patrón de puntaje de 2, 1, 1, 2, 1, 1. La secuencia o el patrón de los aumentos, que como ya te dije van a ser 2, 1, 1, 2, vamos a tejer solamente en la hebra de la parte de enfrente, es decir, en esta hebra. Cuando vayamos a agarrar el hilo de este de abajo y cuando vayamos a hacer el punto alto, vamos a agarrar así nada más esta hebrita que está en la parte que queda más cerquita que queda más cerca de nosotros. No vamos a hacer el punto totalmente así, el punto alto, no vamos a agarrar los dos, sino nada más esta hebra y el hilo que escondemos en la parte de abajo. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer para que nuestro bucket hat, la parte de la solapa, se abra un poquito, se aparte un poco. Miren, por ejemplo, aquí tenemos este. Vamos a hacer lo que es esta vuelta, más o menos esta. Entonces aquí en esta parte, esto es lo que dejamos sin tejer, todos estos hilitos que se ven aquí. Y es como esto queda en la parte de adentro y de ahí abre un poquito hacia afuera, hace que se aparte un poco ese tejido de la parte de la visera. También, aparte de que vamos a tejerlo así, solamente en esa hebra, vamos a ir haciendo, bueno, pues algunos puntos altos en un color y otros en otro color, así como ya lo hemos estado haciendo en las vueltas anteriores. Vamos a empezar esta vuelta número 13. Vamos a iniciar la vuelta número 13 aquí mismo en el mismo punto donde iniciamos las cadenas. Vamos a hacer otro, así vamos a iniciar con 2, 1, 1, 2, 1, 1. Vamos a hacer en este otro también. Acuérdate que vamos a agarrar nada más la hebra que está por este lado y vamos a hacer para que nos queden 7 puntos altos en color beige. Aquí están. Aquí toca hacer 2. Y contamos, a ver. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces son aquí 2, 1, 1, 2, 1, 1. Ok, vamos a cambiar el color rosa. Vamos a hacer 11. Considerando que tenemos que tejer en esta parte. Y considerando también que hacer los aumentos, ¿no? 2, 1, 1. Aquí son 2. 1, 1. Aquí vamos a cerrar esta vuelta número 13, vuelta de aumentos, vuelta de tejer en una sola hebra. Vamos a hacer las 3 cadenas hacia arriba.
y vamos a hacer la vuelta número 14. En esta vuelta número 14 vamos a tener una secuencia de aumentos de 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Entonces vamos a hacer un aumento de un punto alto cada 3 sencillos. Vamos a empezar con 16 puntos en color beige y vamos a empezar con 2 en el mismo espacio. Y en esta vuelta ya no vamos a estar tejiendo solamente en la hebra de la parte de enfrente, sino que vamos a agarrar el punto normal y vamos a estar guardando el hilo en la parte de abajo para que no se vea por la parte del revés del gorro. Aquí vamos a ver cómo nos quedó la vuelta que hicimos así. Esta es la hebra que no agarramos y esta hebra queda por el lado del revés, por adentro del gorro. Entonces, para empezar hacemos 16 puntos en color beige con la secuencia de aumentos que ya te comenté. Vamos para la vuelta número 15. Vamos a iniciar. Aquí no vamos a hacer aumentos. Todo va a ser un punto alto en cada uno de los espacios. Vamos a empezar con 17 puntos altos en color beige. Vamos a hacer lo que sería la vuelta número 16 y esta sería la última vuelta en la cual estaríamos haciendo la combinación de los dos colores. Entonces, bueno, aquí en esta vuelta vamos igual a hacer un punto en cada uno de los espacios. Vamos a empezar con 17 puntos altos en color beige. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y en esta última vuelta, bueno, pues tú lo vas a hacer como tú quieras. Si quieres la puedes hacer, si no quieres no la puedes hacer, y así como queda ahorita sería la pieza terminada. Yo lo voy a hacer de la siguiente forma: con el color que utilicé menos, que en este caso fue el color rosa, voy a hacer una última vuelta en ese color y van a ser puros puntos bajos en cada uno de los espacios. Entonces aquí, después de esto, voy a hacer una cadena al aire con el color rosa y desde el primer punto voy a empezar haciendo punto bajo, pero antes voy a cortar el hilo que me quedó aquí, el beige, ahí donde terminé. Le voy a dejar unos 10 centímetros y lo corto. Entonces aquí ya voy a empezar con los puntos bajos en cada uno de los espacios. No aumentos, así sencillo. Voy a rodear toda la orilla con puntos bajos. Y aquí, bueno, al llegar al final, pues hacemos lo mismo que en todas las vueltas. Unimos con un punto deslizado y hacemos una cadena al aire para ya cerrar finalmente la pieza. Este va a ser solo el gorrito y nos van a faltar algunos de los detalles. Nos van a faltar algunos detalles finales, pero ahí se va viendo más o menos cómo quedan las manchitas que hicimos con el patrón que te estuve diciendo, paso a paso. Y estas manchitas son iguales a este otro gorro que tengo por acá. Ahora vamos a hacer los cuernitos y las orejitas. Por aquí tengo uno de los cuernitos. Yo lo hice en este color. Vamos a hacerlo en este color para que se aprecie mejor
Vamos a empezar con un anillo mágico. Y vamos a hacer una cadenita hacia arriba. Enseguida vamos a hacer 6 puntos bajos. Ok. Aquí cerramos. Cerramos y unimos esta parte con el primer punto. Con el primer punto bajo que hicimos. Y fíjate, aquí vamos a utilizar el marcador. Así, lo unimos con un punto deslizado, hacemos una cadenita al aire y en el primer espacio vamos a hacer otro punto bajo. Y sabemos que este es el primero. Entonces ahí vamos a poner un ganchito, un segurito, un marcador, que otro puede ser un pasador también, un incaíble. Ahí lo vamos a poner y vamos a seguir en los siguientes puntos, un punto bajo en cada uno. Este es el 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar ese 6 con este de acá, con el primero, con un punto deslizado, ¿ok? Vamos a hacer una cadena para arriba y en el siguiente vamos a hacer en 2 espacios, vamos a hacer punto bajo y punto bajo. Acuérdate de marcar aquí el primero, fue este. En el siguiente vamos a hacer un aumento, o sea, vamos a hacer 2 puntos bajos en ese espacio, un punto bajo, un punto bajo, y en el siguiente espacio vamos a hacer 2. Y eso fue todo por la tercera vuelta. Vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado. Vamos a hacer una para arriba, una cadenita, y en esta vuelta vamos a hacer puntos bajos en cada uno. No vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer, deben de ser 8 puntos bajos. Este es el 2. Este es el 3. 4. 5. 6. 7. Y 8. Unimos con un punto deslizado, una cadenita hacia arriba. Vamos a hacer ahora 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Vamos a poner el marcador aquí en el primero. En el siguiente vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos bajos en un espacio. Otra vez vamos a hacer 1, 2 y 3. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento, 1 y 2. Cerramos la vuelta. Esta vuelta la vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los espacios sin hacer aumentos. Ese es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Siguiente vuelta, vamos a cerrar aquí
Siguiente vuelta vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos y en el siguiente un aumento. Y en los siguientes 4 punto bajo en cada uno de los puntos. 2, 3 y 4 y en el siguiente hacemos un aumento. Ahí cerramos la vuelta, punto deslizado, un punto hacia arriba y esta va a ser la última vuelta, un punto bajo en cada uno de los espacios. Deben de salirnos 12 puntos bajos. Cerramos, punto deslizado, una cadena al aire. Vamos a cortar, a dejarle unos 20 centímetros para que ese hilito nos sirva para unir el cuernito en la parte del gorro. Ahora vamos a hacer las orejitas. Te lo voy a explicar con el mismo color. Ok, vamos a hacer aquí el inicio de la orejita. Vamos a hacer un punto de inicio, que es así, y vamos a montar 11 cadenitas. Cuando ya llegamos a la 11 vamos aquí a regresar a la cadenita número 2, en esta no, en la siguiente. Aquí en la cadenita número 2 vamos a hacer un punto medio, en el siguiente otro punto medio, en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto y en el siguiente otro punto alto. Siguiente espacio vamos a hacer un punto doble alto, siguiente espacio un punto doble, un punto alto, siguiente espacio otro punto alto, siguiente espacio un punto medio, siguiente espacio otro punto medio. Vamos a llegar y nos va a quedar esta última cadenita. Aquí vamos a hacer 3 puntos bajos, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer en la siguiente cadenita un punto medio, siguiente cadena otro punto medio, siguiente espacio un punto alto, siguiente espacio un punto alto, siguiente espacio un punto doble alto, 1, 2, 3, siguiente espacio un punto alto, siguiente espacio un punto alto, siguiente espacio un punto medio, siguiente espacio otro punto medio. Aquí vamos a llegar al de inicio y vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a hacer 2 cadenitas hacia arriba y en cada uno de los espacios vamos a hacer puntos medios. Voy a marcar aquí el primer punto medio que hice para saber dónde cerrar, para que se aprecie mejor. Entonces, puntos medios en todos los espacios. Nada más hay que poner atención ahorita que lleguemos aquí a la puntita, es la donde vamos a dar la vuelta.
donde hicimos los tres puntos bajos. Ok, aquí llegamos a los puntos bajos. Aquí se ve que están los tres. Este es el de en medio. En el de en medio vamos a hacer 2 puntos medios en ese mismo espacio. Solamente es lo único que vamos a hacer diferente. Todo vamos a hacer puntos medios en todo alrededor. Aquí en este último espacio vamos a hacer 2 puntos medios y vamos a llegar aquí a donde montamos las cadenitas. Ahí vamos a cerrar con un punto deslizado y luego una cadena al aire y nos van a quedar así. Este no lo voy a cortar porque estoy haciendo, es nada más una muestra, y este estambre yo lo voy a utilizar para otro fin. Entonces así nos quedarían nuestras orejitas. Y estas pues le vamos a dejar una hebrita que esté larguita de unos 20 centímetros para poder coser directamente en el gorro. Ahorita te voy a mostrar cómo se van a coser. Bueno, ya que tengo los dos cuernitos y las dos orejitas, ahora voy a proceder a ponerlas en el gorrito con los mismos hilos que quedaron así como le dejé aquí al final y al inicio. Con esos mismos voy a unirlos al gorro. Entonces, estos los cuernitos, nos falta hacer alguna cosita por aquí, algo rápido. El hilo que tenemos de la parte donde hacemos el anillo mágico, ese hilito lo vamos a poner en el área, ese hilito lo vamos a poner aquí en la aguja lanera y nos lo vamos a llevar. Vamos a ir metiendo y sacándolo en cada una de las hileras, si se puede, en cada una de las hileras. Si no, puedes hacerlo algo así, como esto. Entonces, ya que está así, lo vamos a jalar un poquitito para que se vea así como medio, como que está hacia un lado, como inclinado. Ok. Y en esta parte le vamos a hacer un nudo. También lo que vamos a necesitar para estos cuernitos es rellenarlos un poquito. Puedes utilizar algunos pedacitos de tela, o como yo, que voy guardando todos mis hilitos que me van sobrando de los tejidos, y de aquí mismo voy a utilizar para rellenarlo. Entonces ya los tenemos los dos, y lo primero que vamos a unir al gorro son los cuernitos. Puedes medirte el gorro y ver en qué parte te quedan mejor. Yo, como ya tengo el otro gorro, como ya tengo pues ya voy a tomar las mismas, más o menos el mismo nivel, que es aquí. Bueno, yo lo puse en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo puse en la 6, 7 más o menos, y casi es en la mitad del gorro. O sea, si lo pongo así, si lo estiro así bien a la mitad, en esta parte y en esta parte, es la mitad en la 6 y en la 7.
Bueno, y ese es el resultado del bucket hat de vaquita. Espero que te haya gustado, espero que quieras intentarlo y que hagas este patrón que te estoy enseñando aquí en este video. Es un patrón el cual lo puedes, como te decía, reproducir en otros colores, en otras combinaciones. Incluso si quieres hacerlo más chiquito, bueno, nada más sería cuestión de que te consiguieras un hilo más delgado que este, que es un estambre de 3 milímetros de ancho. Y es un estambre regular. Con este tipo de estambre, este grosor, tú vas a alcanzar una medida de adulto que sería aproximadamente de 55 centímetros a 60 centímetros. Entonces, ya si quieres tú un bucket hat como para un niño o un bebé, necesitas encontrar un estambre más chiquito y seguirías el mismo patrón que sería este que te dije paso a paso aquí en este video. Este es un bucket hat de un bebé de 6 meses a un año, esa es la medida y el patrón también es el mismo. Cambié alguno que otro punto aquí en este, pero este fue el primero y ya después hice este y este otro. Este tienen exactamente la misma cantidad de puntos, el mismo patrón. Y este también tiene la misma cantidad de puntos, solamente en algunas manchitas hice como un patrón diferente, pero básicamente es lo mismo. Mira, si puedes ver, aquí está esta manchita, aquí está esta otra, aquí está esta otra y esta de aquí es esta de acá. Entonces, y a este le agregué aquí unos hilitos que son como para que no se le caiga al bebé. Y bueno, espero que me dejes tus comentarios. Si tienes alguna duda o comentario, puedes enviarme un mensaje vía Instagram. Aparezco en todas las redes como Tere Olala. Con gusto te contestaré y muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.